dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See, I'll leave with every piece of you. Bienvenidos, queridísimos alumnos, a nuestro quinto caso de factorización. En este tipo de factorización veremos la factorización del trinomio de la forma ax cuadrado más bx más un c. Todos estos trinomios se pueden resolver ocupando la fórmula de la ecuación cuadrática, pero en algunos casos el poder factorizarlo en base al mecanismo que vamos a observar resulta bastante útil. Veamos cómo se procede. Lo primero que debemos hacer es fijarnos en los elementos que tienen el x cuadrado, que en nuestro caso estaría siendo 2, y los elementos que no llevan x, que en nuestro caso sería el 5. Estos elementos nos van a dar la referencia de qué datos usar para obtener el dato de al medio. Se diferencia bastante del trinomio que estaba en el caso 4, que era x cuadrado más bx más c. Acá, al tener un número multiplicando al x cuadrado, ya no podemos preguntar qué número multiplicado da 5 y sumado o restado da 11. Por lo tanto, veamos cómo resulta este proceso. Lo primero que debemos hacer es ver los elementos que nos dan como multiplicado el que acompaña el x cuadrado, que en nuestro caso es 2, y los números que multiplicados nos dan 2 positivos son simplemente 2 y 1. Y esos los colocamos en un paréntesis, colocamos el 2 y en el otro colocamos un x, que en este caso lo vamos a dejar simplemente como x. Lo segundo que debemos realizar es ver qué números multiplicados dan 5, que sabemos que en este caso hay solamente 2. Los números que multiplicados dan 5 pueden ser más 5 por más 1 o menos 5 por menos 1. Primero tenemos que ver cuáles vamos a escoger. Si nos damos cuenta, aparece un menos 11x cuadrado al medio. Por lo tanto, vamos a tomar los negativos, porque si tomamos los positivos nos van a quedar solamente términos positivos. Por lo tanto, el único elemento que nos sirve para esta selección sería el menos 5 y el menos 1. La cuestión es ver dónde los vamos a ubicar. En esto ya empieza a jugar un rol importante la práctica, porque es siempre útil el saber visualizar que nos tiene que quedar un término que en este caso es menos 11. Y por lo tanto, para que nos quede un menos 11, vamos a dejar el menos 5 a mano derecha y el menos 1 a mano izquierda. ¿Esto para qué? Para fijarnos si efectivamente sale el menos 11. Si multiplicamos los medios, nos queda menos 1 por x, menos x, y los extremos, que sería 2 por menos 5, nos queda menos 10x. Si sumamos estos elementos, menos x más menos 10, nos queda un menos 11x, que era justo el elemento que teníamos que encontrar al medio. Si realizamos los productos cruzados, el trinomio va a estar muy bien factorizado, pero siempre hay que verificar que quede el término central. De lo contrario, podríamos estar incurriendo en un error. Si no les es posible factorizar de esta manera, recomiendo que recurran a la fórmula de factorización de la ecuación cuadrática, que sí o sí, operándola adecuadamente, nos va a dar las soluciones. Veamos un siguiente ejemplo para practicar este caso. Bueno, mis alumnos, ahora vamos a ver qué ocurre con este segundo ejemplo, y para eso comenzamos viendo los elementos que acompañan al término cuadrático, que en este caso es 3, y los que van sin él, que en nuestro caso sería menos 20. Los únicos números que multiplicados dan más 3
va a ser el más 3 por el más 1. Pueden ser en ese orden o a la inversa. Y por lo tanto los vamos a dejar en nuestro primer paréntesis. Vamos a dejar un 3 acompañado del término m. Y en el segundo, que sería un m, que lo vamos a dejar simplemente como m. Ya teniendo eso, tenemos un paso adelantado, pero lo complicado en este segundo ejemplo es que los factores de menos 20 ya van a ser más, que va a tener más 20 por menos 1, después voy a tener más 10 por menos 2, después vamos a tener más 5 por menos 4 y continuamos con más 4 por menos 5, después tendríamos el más 2 por menos 10 y después el más 1 por menos 20. Ahí tenemos todos los factores que nos van a dar multiplicados menos 20. De inmediato, si empezamos a ubicar los distintos términos, por ejemplo un 20 y un 1, vemos que la multiplicación nos va a dar 60 y un 1, por lo tanto no puede ser. Si lo ubicamos en distinto orden, el 20 aquí y el 1 acá, aquí nos va a dar 3 y acá 20. Si lo sumamos nos da 23, si lo restamos nos da 17. No nos sirve. Por lo tanto, de inmediato podemos descartar dos casos, que sería S y S, independiente de los signos. Si hacemos lo mismo con el 10 y con el 2, vamos a tener lo siguiente. Acá ubiquemos primero el 10 y acá el 2. Esto, los términos centrales del producto nos daría 10 y los extremos nos daría 6. Por lo tanto, si lo sumamos nos quedaría 16 y si lo restamos nos da 4. Y necesitamos que nos dé el menos 7. Por lo tanto, esa combinación no nos serviría. Si lo colocamos al revés, el 10 acá y el 2 acá, nos quedaría un 2 y un 30. Sumados 32, restado 28. También nos pasamos por bastante del menos 7 que andamos buscando, ¿sí? Y por lo tanto vamos a eliminar otro par de elementos que van a ser esos dos. Recordemos que este es un sistema un poco al tanteo, ya no es un tema elaborado como ocupar la fórmula de la ecuación cuadrática, es como para, teniendo la capacidad de visualizarlo, utilizarlo con un poco de agilidad. Por último, nos van a quedar los dos casos posibles que van a ser el 5 y el menos 4. Probemos. Si ubicamos el 5 aquí y el 4, el producto de los medios nos da 5 y el producto de los extremos nos da 12. Si los sumo, 5 más 12, 17, pero si los resto, 5 menos 12 me da un menos 7. Por lo tanto, acá ya tenemos la posibilidad de signos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a seleccionar primero este positivo y este negativo y ver si es que nos queda. El más 5 por m nos quedaría 5m y el más 3 con el menos 4 nos quedaría un menos 12m. Si lo sumamos nos queda el menos 7, que era el término que andábamos buscando en la parte superior que necesitábamos que nos quedara. Por lo tanto, esa es nuestra elección y tendría que ser en ese orden un más 5 y un menos 4. La última, si la aprobáramos de todas maneras, no nos iba a dar. Y ahí tenemos nuestra elección. Como ven, en un principio puede ser engorroso, pero ya con un poco de práctica y trabajo se puede desarrollar más rápido. Veamos un tercer ejemplo para ya ir finalizando. Bueno, nuestro tercer y último ejemplo, nuevamente nos fijamos en los factores que acompañan al término cuadrático inicial, que en este caso es 2, y los que no tienen ese término cuadrático, que en nuestro caso sería el 15. ¿Ya? Recordemos que uno tiene que tener un término cuadrático y el otro no tener, pero ese mismo término cuadrático, en este caso el 15 y cuadrado no tiene nada con x. Por lo tanto, son los dos elementos con los que nos tenemos que concentrar. El producto de 2 positivos es 2 por 1, por lo tanto en nuestro
paréntesis vamos a colocar un 2x y un x. Nuevamente nos encontramos en que el producto de los segundos, que en este caso pasaría a ser el 15 positivo, van a ser 2 más 15 y más 1, ¿sí? Vamos, ahí se nos forró un poco la multiplicación, pero aquí entre medio vamos a anotarlo nuevamente. Aquí nos quedaría un más 15 por más 1. Y después tendríamos el más 5 por más 3. Y también tenemos obviamente los números negativos, que sería menos 15 por menos 1 y menos 15 por, perdón, menos 5. Menos 5 por menos 3. De inmediato podemos eliminar las dos opciones positivas, porque el término que nos queda al medio es un menos 17. Por lo tanto, eso significa que no vamos a, si reemplazamos estos valores más 15, más 1, más 5, menos 3, nos van a quedar solo términos positivos. Por lo tanto, de inmediato lo eliminamos. Probemos a continuación con el menos 15 y el menos 1 que tenemos aquí. Si los probamos, aquí voy a dejar el menos 1 y aquí el menos 15. Menos 1 por x me da menos x, y 2 por menos 15 me da un menos 30. Me paso, aunque lo sume o lo reste. Si lo sumo nos da menos 31, si lo resto me da 29 o menos 29 según sea el caso, ¿ya? Por lo tanto, esa oposición de esos números no es la que corresponde. Pero si colocamos el menos 15 primero y el menos 1, vemos que el producto de menos 15 por x nos queda menos 15x, y el producto de 2 por menos 1 nos queda menos 2x. Y ahí se nos queda el menos 17. Lo único que tenemos que fijarnos es que en este ejemplo iba con un i, por lo tanto sería un 15i y un i. En este caso simplemente un menos i, ¿ya? Y aquí nos quedaría todos los elementos con i. No es necesario desconcentrarse demasiado con ese último concepto, sino que es agregarle la letra al final o durante el procedimiento. Y si juntamos el menos 15xi con el menos 2, nos queda un menos 17xi. Recuerden, no es un método ortodoxo, es un método de tanteo, pero en algunas situaciones me ayuda a encontrar más rápidamente la factorización. De lo contrario, siempre podemos recurrir a la ecuación de la fórmula de cuadrática, en este caso, y obtener los resultados. Espero que les haya servido. Nos vemos en un siguiente video tutorial. Un abrazo grande. Que estén muy bien.